Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Quito el fondo por aquí porque se ve listo, ahora sí. Buenas noches con todos, buenas noches Rosario. Buenas Eh, noches. ¿Qué tal? Le quiero dar las bienvenidas a todos a la charla informativa del programa de Data i4 Business Leaders. Mi nombre es José Saavedra y les estaré acompañando durante esta hora que tenemos, de 7 a 8. Brevemente les quiero presentar a la expositora que tenemos el día de hoy, que es a cargo, de esta charla que está a cargo, nos acompaña Rosario Bruera, directora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gobierno y ciencia de datos. Su actividad actual se concentra en la consultoría y la formación académica del coaching de equipos de ciencia y datos. Fue directora también del área de desarrollo analítico y de configuración de las plataformas de soporte a las decisiones de Equifax Argentina, Uruguay y Paraguay durante más de 10 años. Docente de grado y posgrado de Argentina y Perú, codirectora de la Academia de Data IA de la Universidad UTEC en Lima y participó en el 2021 del diseño de Estrategia Nacional del Gobierno de Datos del Estado peruano. ¿Sí? Por favor, los invitamos si durante la sesión llegasen a tener alguna pregunta o alguna duda, alguna consulta, etcétera, puedan dejarlo en el chat para luego al finalizar la sesión ir respondiéndolas. ¿Sí? Hay un botón de preguntas y respuestas, entonces ahí van a poder dejarnos todas sus consultas. Asimismo, también comentarles brevemente que al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar haciendo un clic en el link que compartiremos por el chat. Agradecemos muchísimo que puedan responder y por la participación que tengan durante esta charla. Ahora sí, Rosario, te cedo la palabra para que podamos iniciar con esta charla informativa. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a esta charla informativa. Para nosotros es muy importante desde la perspectiva de la universidad tener este espacio para comentar y explicar qué hacemos en UTEC para el desarrollo del talento en las áreas de datos e inteligencia artificial, que es puntualmente la finalidad que cumple la academia, es decir, dentro de UTEC hay un equipo de personas del cual formo parte, que se llama la Academia de Datos e Inteligencia Artificial, que precisamente se dedica a estudiar estos temas, a buscar cuáles son las últimas tecnologías y las mejores prácticas para abordarlos, y a enseñar desde una perspectiva empresarial y desde una perspectiva de aplicación práctica de estos conocimientos. Entonces, para nosotros es una alegría que haya un grupo importante de personas que estén interesadas en escuchar qué hacemos en UTEC y entender si alguno de los programas, puntualmente el que vamos a revisar hoy, los puede ayudar en desarrollar su propio talento y adquirir nuevas habilidades de algo que, si bien todos sabemos que es importante y todos estamos de acuerdo en que es el futuro de la humanidad, va a estar, digamos, en el futuro de la humanidad va a estar mucho más presente que actualmente, no necesariamente existe una claridad ni una visión de cómo se llega a la adopción de estas nuevas tecnologías. Y nosotros desde UTEC fundamentalmente nos interesa porque representamos a una entidad académica, es decir, la ciencia y el saber viene de la academia, y desde la academia se transfiere y se transmite a las demás organizaciones. Entonces, desde la academia nosotros estamos preocupados para que todo esto se transmita de la manera correcta y para que haya muchos profesionales que conozcan del tema y muchos profesionales y muchos líderes de negocio que puedan utilizar estas nuevas tecnologías, porque en la medida en que los utilicen, podrán anticiparse a los cambios que hay en el futuro. Entonces, en esta charla, puntualmente primero, vamos a conversar sobre algunos conceptos básicos para entender, o por lo menos para que yo les cuente, qué es lo que entendemos en UTEC por inteligencia artificial y por qué la tenemos que usar. No son conceptos que estén tan unificados, y son conceptos que están a veces muy maltratados respecto de su verdadera aplicabilidad. Entonces, primero nos vamos a poner en una visión académica
de estos aprendizajes, y después les voy a contar por qué UTEC ha decidido armar este programa de la manera en que está armado, cuál es la estructura de la malla curricular, qué contenidos rápidamente van a desarrollar en cada uno de los módulos, y algunos otros detalles de el despliegue de esta, como le llamamos en UTEC, una experiencia de aprendizaje. Nosotros enseñamos, pero ustedes tienen que vivir una experiencia de aprendizaje. El objetivo es que cuando terminen un programa en UTEC, ustedes puedan apreciar y medir cuál es la diferencia entre lo que sabían cuando empezaron y lo que saben al terminar el programa. Y hasta ahora, con miles de alumnos que han pasado por acá, porque realmente hay un montón de egresados, hay no sé cuántas ediciones hemos hecho de este programa y de otros programas similares asociados, siempre nos ha pasado que el nivel de aceptación y el nivel de percepción de esa ganancia de conocimiento ha sido más que importante y más que significativa. Pero para eso hay que entender, y para que para ustedes sea totalmente transparente, no queremos solamente contarles la malla curricular. Queremos darle una idea clara y, digamos, holística de cómo está armado el programa y por qué el programa está armado como está armado. Entonces tengo unas láminas para repasar estos conceptos, así que les voy a compartir mi pantalla. Como dijimos hace un ratito, yo les pido que ustedes guarden sus preguntas, va a haber un espacio de preguntas y respuestas al finalizar esta charla, y donde podrán hacer todas las consultas que sean necesarias. ¿Me confirman si se está visualizando la presentación, por favor? Sí, es conforme, Rosario. Bueno, perfecto. Entonces, como les contaba, lo primero que vamos a hacer es conversar académicamente de qué estamos hablando. Y en primer lugar, vamos a conversar sobre qué le pasa a las empresas cuando incorporan la inteligencia artificial. Esto está tomado de este librito que ustedes tienen aquí, La escalera hacia la inteligencia artificial, que, bueno, es una de las bibliografías que vamos a revisar durante el curso. Y entonces en este librito el autor, que es una persona muy reconocida, dice que la inteligencia artificial es una de las mayores oportunidades de nuestro tiempo, no es una novedad, y que tiene un potencial, según el estudio de Gartner, de generar un enorme ahorro, por ejemplo, cambiando los modos de trabajar, en la economía mundial. Y está lista para transformar las organizaciones. Pero lo que sucede es que, a pesar de que todo esto es cierto, la adopción de la inteligencia artificial ha sido más lento de lo esperado. Yo les pregunto a ustedes, que ustedes piensen para ustedes mismos cuántas empresas conocen que hayan adoptado inteligencia artificial de una manera sistemática y hayan logrado medir los beneficios de esa adopción. Ustedes piensen en esto y piensen si, a pesar de que todos estamos convencidos de que verdaderamente hacia acá vamos, parece que no es tan sencilla la adopción en el mundo empresario, ¿no? Podemos pensar que el mundo de la academia es otro mundo. Pero bueno, una de las ventajas que tenemos en UTEC es que la mayoría, por no decir todos los expertos que participamos en este curso, estamos con un pie en cada lado. Tenemos un pie en la academia y otro pie en la industria, porque en su mayoría todos los profesores y todos los mentores, que después los voy a presentar, ocupan posiciones relevantes en empresas en donde esto se aplica, con lo cual les pueden dar una visión muy concreta de hacia dónde va la inteligencia artificial en un mundo real, no en el mundo teórico. El mundo teórico es otro problema. La academia está preocupada por otras cosas. Pero lo interesante es tratar de integrar la academia con el mundo del trabajo. Esto es real. Yo no sé si es el 81% de los líderes que no entienden cómo organizar los datos y qué infraestructura necesitan para desplegar la inteligencia artificial. Lo que sí les digo es que en mi experiencia diaria de trabajar en consultorías empresarias, me encuentro con muchos líderes que, si bien quieren empezar este proyecto dentro de su empresa, no tienen idea por dónde empezar, no saben qué beneficios les va a traer y no tienen forma de entender cuánto presupuesto pueden arriesgar en el proyecto en función de cuánto beneficio tienen que obtener. Lo que se llama monetizar el dato.
que es una palabra que ustedes en este programa la van a escuchar permanentemente. Hacemos esto para monetizar los datos, no es un simple ejercicio de programación. Entonces, la empresa se transforma a través de la inteligencia artificial, pero por ahora hay grandes dificultades para que eso sea comprendido en los niveles directivos, y obviamente al no comprenderse en los niveles directivos, tampoco se pueda comprender y desplegar con sencillez en los niveles tecnológicos. Muy bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay tantas definiciones como personas que hablan sobre el tema, ¿no? Pero voy a seguir con la definición del autor de este libro, porque me parece una definición sensata. Dice que es un término general para una gran familia de técnicas, de metodologías, que es lo que permiten que las máquinas aprendan de los datos y actúen según lo que aprendieron. En lugar de lo que sucede con lo que es el software, en donde la máquina actúa siguiendo las instrucciones repetitivas generadas por un programador. Entonces, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que al aprender de los datos permite que las máquinas, entendiendo por máquina todo aquello que automatiza un cierto proceso, pueda actuar por sí misma. Muy bien. ¿Qué es eso en el mundo de la empresa? Porque esa definición es muy bonita, pero cuando yo la aterrizo al mundo de la empresa, ¿qué significa? En el mundo de la empresa común y corriente de todos los días, de las empresas en las que trabajamos, de las empresas que tienen problemas, de las empresas que enfrentan el futuro, que enfrentan la transformación digital, que enfrentan un montón de desafíos que se aceleraron durante la pandemia y están muy lejos de estar todavía totalmente resueltos, en el mundo de la empresa real, la inteligencia artificial hay que entenderla como una forma de mejorar tres cosas. Las predicciones, es decir, que la empresa pueda anticiparse a lo que va a pasar, es decir, que la empresa pueda, por ejemplo, saber qué clientes están por abandonar esa empresa, van a cambiar de compañía telefónica, con el tiempo suficiente para poder hacer una acción de retención. Eso es una predicción, que obviamente le ayuda a tener una cartera más sana y más valiosa. Que le permita automatizar el proceso de decisión. Por ejemplo, una herramienta analítica como un scoring de riesgo y un motor de reglas permite que en un banco se pueda otorgar una tarjeta de crédito de manera digital, sin que esa decisión la tenga que tomar un evaluador presencialmente con una persona con la que está dialogando en una sucursal bancaria. Y también optimización. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el despliegue de numerosos modelos y reglas y posibilidades y escenarios, necesita a su vez que estas herramientas de inteligencia artificial lo ayuden a elegir cuál es la mejor decisión. Porque ya son tantas las decisiones que es muy difícil a veces elegir cuál es la mejor sin la ayuda de otra herramienta analítica complementaria. Por ejemplo, cuando yo hago una optimización de rutas para una empresa de logística, por ejemplo, cuando yo hago una optimización de gastos de marketing, donde invierto en pauta, invierto en publicidad en la calle, invierto en publicidad en televisión, en función de lo que me deja como resultado cada una de las inversiones, cuánto tengo que gastar, eso es un modelo de optimización. Para eso también se usa la inteligencia artificial. Entonces, en una empresa significa predecir, automatizar, optimizar. Cuando yo enfrento un problema de cualquiera de esos tres tipos, puedo pensar que estas técnicas que aprenden de los datos me pueden ayudar a resolver mejor este problema. Pero tengan siempre en cuenta una cosa, uno no obtiene respuestas si no formula preguntas. Entonces, decir que yo voy a incorporar la inteligencia artificial a una empresa sin tener en claro qué es lo que quiero mejorar, es lo que muchas veces lleva a que los proyectos no tengan el éxito que fue esperado. Entonces, ¿estamos de acuerdo que es la inteligencia artificial? Al menos en este contexto académico de UTEC, para nosotros esta es la definición que manejamos. Bien, les comparto ahora, este trabajo lo hicimos en conjunto, el equipo de UTEC con una consultora que se llama Apoyo, que se entrevistaron muchos profesionales de ciencia de datos de América Latina, de varios países de América Latina en el 2022,
Y les muestro las principales conclusiones de este estudio, porque ustedes me pueden decir, ah, fantástico, pero todo lo que me estás contando de inteligencia artificial es para Estados Unidos, es para Europa, es para Australia. No, no, no. Esto que estamos contando acá es América Latina, del año pasado. Se presentó en el simposio de Chief Data Officers del 2022. ¿Qué fue las conclusiones más generales que se obtuvieron de ese informe? Es muy interesante. En primer lugar, que la adopción de la ciencia de datos está muy poco desarrollada, con un índice que se midió a través de ciertos parámetros de 44 sobre 100 en las empresas que fueron catalogadas como empresas avanzadas. Es decir, primero se hizo una segmentación de las empresas que se evaluaron. Es decir, en las que están mejor, el nivel de adopción está en un 44%. Quiere decir que no está totalmente integrada a los procesos, que hay procesos que todavía no se cumplen, que hay condiciones que todavía no están completas. Hay una integración parcial en las demás, en el desarrollo más avanzado. Segundo, ¿cómo son las empresas que adoptaron estas tecnologías? ¿Qué características tenían? Primero, tienen un gobierno de datos en un nivel avanzado de despliegue. Y esto, yo no sé si es una novedad para ustedes o no, pero conozco muy pocas empresas, precisamente conozco varias de las que están en estas condiciones en Latinoamérica, que se preocupan por hacer un serio gobierno de datos antes de utilizar esos datos para los modelos de inteligencia artificial. Y eso es algo que vamos a trabajar durante el programa, qué es el gobierno de datos y por qué lo necesitamos. Además de eso, tuvieron la imaginación y la idea de desplegar lo que llamamos productos de datos, es decir, artefactos construidos con datos para resolver problemas que tuvieron alto impacto. Es decir, eligieron construir y resolver usando inteligencia artificial, modelos analíticos y datos organizados y gobernados, problemas que tenían un alto impacto en los resultados de la compañía. Y que hicieron también, desarrollaron capacidades analíticas en toda la organización. Es imposible desplegar este tipo de transformación si primero no hay una alfabetización analítica que alcance desde el CEO hasta los niveles operativos. Tiene que existir esto, tiene que comprenderse. Es como si, calculo que muchos de ustedes no habrán estado en los inicios, pero sí en los tiempos tempranos de la informática, en donde informatizar una compañía era toda una revolución, y fue costoso lograr esa alfabetización informática para acostumbrar a empleados que tomaban nota en una tarjeta de cuál era el stock de determinado producto que utilizara un sistema. Bueno, ahora estamos en una transformación en eso, y había una serie de problemas de diseño del software, porque la ingeniería del software no existía, y para los que estudiaron sistemas, a lo mejor en sus clases de ingeniería de software, escucharon hablar de la crisis del software, que está en Wikipedia, en los años 60, en donde como no existía la ingeniería del software, el software era horrible y no cumplía con las expectativas del usuario. Bueno, así como tuvimos la crisis del software, ahora tenemos la crisis de los datos. En aquel momento todo el mundo sabía que la informatización iba a llevar a una nueva visión del mundo de la empresa. Pero nadie sabía cómo hacer ese software para que funcionase bien y no provocara más problemas que soluciones. Ahora pasa lo mismo con los datos. Todo el mundo sabe que el futuro está en la inteligencia artificial, pero todavía no existe una ciencia de datos comoditizada en donde directamente sepamos cómo tenemos que hacer para llevar adelante estos proyectos. Pero bueno, un primer paso es hacer una gran capacitación analítica en las empresas, y por eso desde UTEC estamos tan preocupados, hacemos estos cursos, no solamente los cursos abiertos como este que estamos comentando hoy, sino también cursos personalizados para empresas que tienen este problema. Desde la academia entendemos que es fundamental la formación de talento. Cuando tuve el orgullo de trabajar en el proyecto de Perú, de la estrategia de gobierno de datos para el Estado peruano, uno de los puntos más importantes, y está el documento en internet, lo pueden bajar y lo pueden leer, que se trató, fue cómo desarrollar el talento. Y este talento analítico va a tener que desarrollarse desde una perspectiva geopolítica, desde la escuela primaria, secundaria, hasta las universidades, hasta el ciudadano común. No se puede pensar en una transformación digital del Estado si primero no alfabetizamos a los ciudadanos.
Y eso la Secretaría de Gobierno Digital lo tiene muy claro, y de hecho hace unas tareas realmente muy buenas de webinars y de seminarios y de actividades de capacitación y de alfabetización. Bueno, pasa lo mismo, necesitamos hacer alfabetización digital. ¿Qué es importante también? El apoyo del SEO y la medición de los proyectos desarrollados. Es decir, cuando hacemos un trabajo de datos de inteligencia artificial, estamos haciendo un producto que nos tiene que traer un beneficio. No es un paper universitario teórico. Es algo que nos tiene que traer y como dije antes, esto se llama monetizar el dato. Y una de las principales dificultades que enfrentan los CEOs, y que nos lo dijeron en la encuesta, fue atraer y retener talento. Y por eso estamos acá. ¿Por qué una persona profesional le interesaría tomar este programa? Para incorporar a su perfil las habilidades necesarias para liderar estos desafíos de transformación empresarial. ¿A través de qué? De la creación del valor desde los datos. Fíjense que no estoy diciendo a través de qué, de desarrollar en Python código computacional. En ningún momento nombré ningún lenguaje. Eso, digamos que toda la parte tecnológica de la inteligencia artificial está avanzando a tanta velocidad que pronto ya, no sé si va a desaparecer, pero casi. Pero eso es más tema de la clase de modelos de datos. ¿Para qué más? Para reconocer la necesidad de aplicar políticas de gestión y gobierno de datos, como decíamos antes, que tenemos que asegurar la calidad, la seguridad, el cumplimiento legal y la protección de la privacidad de las personas. Es decir, si ustedes son líderes que tienen que llevar adelante un programa para que finalmente la empresa donde trabajen pueda incorporar la inteligencia artificial, se tienen que preocupar de los datos y tienen que aprender algunas cuestiones de seguridad y privacidad, y tienen que aprender cómo gobernar esos datos, porque si los datos no están gobernados, van a tener muchos problemas. Como los que dice a continuación, los problemas que son comunes y tener también competencias básicas de análisis. ¿Por qué además es interesante tomar este programa? Porque ustedes van a tener una oportunidad única, que es aprender con destacados expertos. Además de los profesores que dictamos las materias del programa, ustedes van a tener, como voy a explicar a continuación, la oportunidad de formar un grupo de ciencia de datos con algunos de sus compañeros y trabajar orientado por un mentor que es un especialista de primera línea en el tema, haciendo un trabajo de la vida real, tal y como si formasen verdaderamente un equipo empresarial. Y después también se pueden integrar a una comunidad que tiene ya no sé cuántas miles de personas, que se formó en UTEC con profesionales que surgieron de todas estas actividades de enseñanza y de formación de talento que hemos organizado, y que verdaderamente hacen una excelente tarea, y bueno, hay todo un trabajo de networking al que se pueden unir. Bien. Última reflexión. ¿Por qué le pusimos data e inteligencia artificial? ¿Por qué no simplemente programa de inteligencia artificial, programa, cualquier otro nombre? ¿Por qué data? Porque no hay inteligencia artificial sin arquitectura de la información. Este título que ustedes están leyendo, que juega con las letras IAI, es un paper muy, muy interesante que también lo vamos a estudiar en la clase de gobierno de datos de este señor Early, que es una eminencia en los temas de modelos de datos y de todas estas cuestiones, en donde escribe por qué, si no tenemos una buena arquitectura de la información, aplicar inteligencia artificial es verdaderamente una actitud de riesgo, ¿no? Es decir, es un error. Entonces, nosotros no podemos dar un curso de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que dar un programa donde ustedes tengan una visión holística del proceso, desde cómo se plantea la pregunta del negocio, cómo se relevan las necesidades, hasta cómo se entrega el resultado y cómo en el medio los datos se organizan para que el resultado que se entrega sea creíble, tan creíble como los datos que lo alimentaron. Sin datos creíbles no hay inteligencia artificial creíble. Y bueno, termino con el último párrafo de este señor, de este paper, que dice que los seres humanos creamos conocimiento, mientras que las máquinas lo procesan, lo almacenan y actúan sobre ese conocimiento. La máquina no crea el conocimiento lo crean los humanos.
¿Qué es entonces la inteligencia artificial? Es la aplicación de este conocimiento humano. Entonces, las organizaciones necesitan desarrollar estos cimientos para avanzar con la inteligencia artificial, haciendo ¿qué? Captura y curación de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos registrado entre nuestros sistemas informáticos no está curado, no está cuidado, no está organizado para que todos entiendan lo mismo del mismo dato. ¿Cuántas veces les ha pasado que dos personas van a una reunión y para representar el mismo concepto a uno le da 24 y al otro 58? Un montón de veces. ¿Y quién está equivocado? Ninguno de los dos. Cada uno interpretó el mundo de una manera distinta. Lograr esa homologación de la comprensión del conocimiento sobre el negocio es una de las tareas que hay que aprender a hacer si uno quiere que estos programas de inteligencia artificial finalmente funcionen. Y tienen que construir las estructuras de datos para formar el andamiaje para este conocimiento, que no son las estructuras de datos con las que ustedes facturan, controlan el stock, registran los datos, el CRM, en absoluto, son otras estructuras de datos que están preparadas para ser aprovechadas y generar valor con las herramientas de inteligencia artificial. Sin estos componentes, los algoritmos, que son los que procesan el conocimiento, no tienen nada para hacer. Entonces le pusimos data a IA porque entendemos que no se pueden separar estos conceptos. Y cuando digo data, no digo enseñarles cómo es el modelo relacional, ni enseñarles a programar en SQL. Les estoy diciendo entender cuál es el verdadero sentido del dato y cómo se debe gobernar el dato para que el dato sea útil para trabajar en un artefacto de inteligencia artificial. Bueno, eso es el por qué y para qué hemos creado este programa. Para que ustedes tengan con toda transparencia la visión de cuál es la lógica detrás de lo que esperamos que ustedes tengan ganas de aprender. ¿Cómo organizamos la malla curricular alineada con este enfoque? Bueno, hay un módulo, ustedes saben que el programa no exige conocimientos cuantitativos ni tecnológicos. ¿Por qué? Y porque entendemos que la ciencia de datos es una ciencia colaborativa, en donde cada uno aporta, por ejemplo, alguien que viene del área de marketing, que a lo mejor no tiene demasiados conocimientos cuantitativos, pero tiene una excelente visión del negocio. Entonces, le resulta muy fácil plantear qué pedirle al producto de datos para que después se puedan organizar las campañas de retención de los clientes. Entonces, como eso no es un prerequisito, tenemos un primer módulo en donde van a aprender a manejar una herramienta para armar modelos analíticos que se llama DataIQ, que la universidad les facilita en forma gratuita porque es parte de las herramientas de soporte. Van a aprender sobre fundamentos de datos y fundamentos de programación. De tal manera que ustedes todos puedan hablar de datos y manejar un lenguaje común. Terminado ese módulo de propedéuticos, tienen un módulo que se llama Tecnologías y Herramientas, que incluye una materia de estadística básica para ciencia de datos. La estadística es el arte de aprender de los datos también, entonces hay que aprender un poco, hay que repasar, para los que tuvieron estadística en pregrado, o hay que aprender, si no lo tuvieron, algunos conceptos básicos que van a necesitar para interpretar los datos. Van a tener, obviamente, una materia de Machine Learning e inteligencia artificial. Y después van a tener la entrega del reto. Termino con el módulo y les explico lo que es la entrega del reto. Van a tener una materia de comunicación y visualización de datos. Ustedes pueden hacer el modelo más maravilloso del mundo, que si no son capaces de explicarlo al comité directivo de la empresa, va a ser muy difícil que lo adopten. Entonces, ¿cómo se muestran los resultados de un trabajo analítico? Y van a tener un taller muy bueno de exploración de casos de uso en el negocio. ¿Qué es esto del reto? Bueno, el reto es un problema de la vida real que va a estar, que ustedes van a tener que resolver en equipos y que va a estar, digamos, en donde van a estar apoyados y sostenidos por un mentor que es un experto en el tema, y que después vamos a ver quiénes son las personas que van a ser mentores, en donde ustedes van a desempeñar el rol de los integrantes de un equipo de ciencia de datos, y el mentor va a ser a la vez el jefe del equipo y va a representar al negocio que les está solicitando la solución del problema.
Entonces, con esa mentoría, y después ustedes van a tener que trabajar y van a tener que entregarle a su mentor el problema resuelto, ¿no? Y con los análisis y las estrategias asociadas, y un trabajo, digamos, como si estuviese listo para presentar en una reunión de directorio. Ustedes van a partir de un enunciado, como pasa en la vida real. Ay, me encantaría tener un modelo que me permita saber quién va a comprar una batidora el mes que viene. Perfecto. Bueno, vamos a ver los datos, quién las compraron en el pasado, a qué clientes les interesan los pequeños electrodomésticos, vamos a estudiar qué stock tenemos, y vamos a contestar después quiénes son las personas más propensas a comprar ese electrodoméstico. Bueno, todo ese caso que se explica y se cuenta como una historia, es lo que van a aprender a hacer en este reto y lo van a tener que resolver, y es un problema de la vida real, anonimizado, o sea, no van a tener ningún tipo de riesgo ni contingencia legal, va a estar anonimizado, y se los va a proporcionar el mentor. Van a tener además un módulo de fundamentos, es decir, cosas que como practitioners de ciencia de datos no pueden no conocer. Ética y cultura de datos, saben ustedes ahora los problemas éticos que hay con el uso indebido de la inteligencia artificial, tanto es así que ha aparecido una nueva sigla que es RAI, que significa Responsible Artificial Intelligence, es decir, el uso responsable de la inteligencia artificial. Hay un montón de consideraciones éticas y de compliance que ustedes no pueden ignorar si se van a dedicar a trabajar con datos. Van a tener otras clases de privacidad y seguridad de datos, que está bueno, también es un tema súper instalado en este momento. Si ustedes no aseguran la privacidad y la seguridad de los datos de ustedes no están bajo gobierno. Y van a tener puntualmente la materia de gobierno y calidad de datos, que esa la van a trabajar conmigo. Yo también estoy aquí en Machine Learning e Inteligencia Artificial con otro especialista, en donde vamos a estudiar todos estos problemas de cómo hacemos para gobernar el dato y que sea dato usable y creíble. Tienen un módulo 4 que se llama de transformación del negocio, en donde lo que hacemos es cómo se seleccionan los productos de datos, cómo se relevan los requerimientos que tiene el negocio y cómo se utiliza, cómo se arma un proceso de despliegue. Y después hay una última parte de clausura, en donde hay un evento presencial en UTEC, en donde los grupos presentan sus trabajos y allí tienen una evaluación de su trabajo y preguntas del equipo de mentores sobre la construcción del modelo, mejor dicho, de la resolución del problema, similar, digamos, lo que queremos es que ustedes tengan una experiencia similar a lo que sucede en la vida real cuando ustedes van a presentar un trabajo de ciencia de datos, un producto de ciencia de datos, a una reunión de directorio, y cuando termina la reunión les preguntan, ¿y estás seguro que va a funcionar? ¿Y por qué no fuiste por acá y no fuiste por allá? Y ustedes van a tener que explicar cómo si fuesen, que de hecho lo son, integrantes de un equipo de ciencia de datos. Es decir, por eso les digo, no es solamente el aprender en teoría, es tener una experiencia de aprendizaje y de resolución de un problema concreto en donde van a tener que aplicar todo lo que vieron en las materias de los demás módulos. Bueno, les presento a las personas a cargo de todo esto. Bueno, acá estoy yo, que ya me presentaron. Carlos Calderón, que es el otro codirector de la academia, que es un especialista en transformación digital, un practitioner, una persona sumamente conocida y con también muchísimos años de trabajo en estos temas, y una persona muy respetada en el ámbito de la universidad. Estos son algunos de los profesores. Francisco Galarreta es un CEO de Axus Advisory Group. Manuel Alcántara, que es un arquitecto y científico de datos de IBM, con un montón de reconocimientos por su desarrollo profesional. Manuel es quien trabaja conmigo, trabajamos juntos con Manuel en la materia de esta Machine Learning e Inteligencia Artificial. Leda, que es el líder de datos en el BCP. Oscar Montezuma, que es un especialista, creo que el mejor especialista de Perú, la persona que más conoce en Perú sobre los temas de compliance y gestión de datos y las leyes de protección de los datos y de la privacidad, así que todo un lujo poder escucharlo
y entender qué es lo que sucede. Bueno, y yo también estoy acá como profesora. Y estos son los mentores, es decir, estas son las personas que van a acompañar a los grupos de alumnos en la resolución del reto. Juan Carlos Oré, también muy prestigioso consultor en Data y Analytics. Karim Bar, que es gerente de Data y Analytics en una financiera. María José Espona, que es la codirectora de ARGIC, que es una empresa de ciencia de datos en Argentina. Y Mariela, que es la gerente ejecutivo de Data en Alicorp. Como ustedes ven, estas personas que van a ser sus mentores son realmente muy importantes y saben muchísimo del tema, con lo cual trabajar con ellos, obtener la posibilidad de trabajar con ellos y resolver un problema con su ayuda y con su guía es realmente una experiencia de aprendizaje inolvidable. Esta es la palabra que han usado los alumnos que han cursado ya en este programa. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Bueno, hay sesiones que son síncronas, por herramientas virtuales, van a tener mentorías para revisar el proyecto final con sus mentores, con cierta pauta de desarrollo de entregables, es decir, el mentor lo que les va a marcar son fechas para presentar los entregables y los va a ir guiando para que ustedes vayan aprendiendo, aplicando la metodología de desarrollo de un producto de datos guiado por alguien, que les vaya dando feedback para ver que no se hayan equivocado y puedan seguir sobre seguro con su trabajo. Bueno, van a trabajar el proyecto final y hay una exposición final. Bueno, herramientas que vamos a usar: Zoom, Slack para comunicarnos, Google Drive para guardar y compartir documentos, y DataIQ, que después si quieren pueden googlearlo cuando lleguen a sus casas. Es una plataforma abierta de analítica para grandes volúmenes de datos que realmente se está posicionando muy bien en el mercado por, primero, la curva de aprendizaje que es muy rápida, segundo, porque admite la opción Zero Coding, que es la tendencia actual, es decir, desarrollar modelos de ciencia de datos sin escribir código computacional, o la posibilidad de incluir código en Python o en otros lenguajes si es que ustedes prefieren desarrollar su propia lógica. Acá lo pueden hacer cualquiera de las dos formas. La tendencia actual es ir a modelos Zero Coding, es decir, que las organizaciones no dependan de que haya centenares de miles de líneas de Python sosteniendo sus decisiones. La humanidad ya pasó por el problema de tener centenares de miles de líneas de COBOL que nadie sabía cómo estaban escritas porque el programador se había ido de la empresa. Ya pasó por eso, se llamó la crisis del software y todavía hay bancos y hay grandes instituciones antiguas que siguen teniendo estos problemas. Bueno, no nos puede pasar esto con la ciencia de datos. Tenemos que buscar formas de fabricar estas piezas que en definitiva se materializan como piezas de software de una manera tal que puedan ser interpretadas por todo un equipo y que sea muy sencilla la transferencia de conocimiento. No podemos cometer el mismo error. Finalizado este curso van a tener una certificación otorgada por UTEC. Bueno, esta es un poco la presentación del programa. Entiendo que ahora les van a explicar a ustedes cuál es el proceso de inscripción. Así que les doy el pase a Gisela. Hola, sí, empresario. Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Gisela Zúñiga, asesora comercial del programa. Agradecer por la charla informativa a Rosario Bruera, directora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, quienes nos ha compartido los detalles del programa donde vas a aprender a transformar la estrategia del negocio y crear valor con datos. También agradecer a cada uno de ustedes por conectarse al evento. Ahora vamos a hablar a quienes buscamos y del perfil que queremos para el programa. A ver, ¿me confirman si logran ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí logran verlo? ¿Sí, Rosario? Sí, sí, sí. ¿Se logra? Perfecto. Bien, ¿a quiénes buscamos? Buscamos a profesionales graduados de cualquier carrera universitaria con al menos 5 años de experiencia en empresas grandes del sector privado público
en roles de liderazgo, en áreas de negocio, marketing, comercial, BI o finanzas. También hay investigadores y personal científico vinculados a la problemática de proveer datos ciertos para la toma de decisiones en el mundo corporativo o gobierno. ¿Qué vas a aprender? Ay, Vas a ¿qué pasa? Estela, aprender... No estoy disculpa que no estoy te viendo la interrumpa. pantalla. Sí, Sí, la La pantalla pantalla de no nuevo. se puede ver. ¿no se puede ver? Ya. Ujú. Igual si me escuchan. A ver, permíteme. A ver, un momento. Igual continúo, ya si me escuchan sería genial. ¿Qué vas a aprender? A identificar las fuentes de datos, que son los componentes activos de las empresas y que sostienen la toma de decisiones. También vas a reconocer la necesidad de aplicar políticas de gestión y gobiernos de datos para asegurar la calidad, la seguridad, el cumplimiento de la normativa legal y la protección de la privacidad de las personas, como lo mencionaba también Rosario. También vas a aprender a identificar problemas comunes de calidad de datos, adquirir competencias básicas de análisis orientado a la mejora continua y también lo que es diseñar productos de datos, casos de uso que van a agregar valor a los activos de datos de la empresa utilizando las tecnologías. A ver si me confirman, a ver, para poder compartirles esta parte importante de la venta. A ver, un momento. A ver si me hace aceptar, José, de repente para compartir en mi pantalla. Me parece que es eso. Ahí sí, ¿sí se logra ver? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Mejor A ver, dicho, permítame. estuvo, después se apagó y ahora volvió a prenderse. Y ahora sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Bueno, nosotros estamos viendo el tema de inscripciones e informes junto con Marianela Castillo. Que cualquier duda o consulta que tengan referente al programa que estamos iniciando este 15 de julio y está culminando el 11 de noviembre. Son 17 semanas, 105 horas lectivas. Esto se va a llevar a cabo los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche, 2 veces por semana, en la modalidad online en vivo, es decir, las clases en vivo. Ahora, en cuanto a la inversión, es de 15.800. Sin embargo, por la conexión al evento, están accediendo a un descuento exclusivo. Es decir, van a tener la opción de poder abonarlo en cuotas con este descuento. Además, el financiamiento es sin intereses y como nuestras vacantes son limitadas, los invitamos a que puedan inscribirse lo más pronto y participar del programa. Gracias por su tiempo y conexión. Adelante, José o Rosario. José, ¿verdad? Sí, Muy ¿qué bien, tal? gracias. Bien. Muchas gracias, Gisela, por tu presentación. Ahora sí, damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas en el botoncito de preguntas y respuestas, ¿sí? Por el chat. Entonces, empezamos a leer estas preguntas. Sí, yo a ver, lo estoy viendo. A ver, tengo una respuesta en preguntas del chat de Clisma. ¿En qué áreas puede implementar la inteligencia artificial en una empresa farmacéutica? Bueno, algo muy interesante de la empresa farmacéutica es la proyección de ventas. Es decir, una forma de... ¿se acuerdan que dijimos, bueno, que algo que le preocupa a las empresas es la predicción? Bueno, ¿cuántas unidades se van a vender de determinado producto en un determinado tiempo? Porque obviamente, como cualquier empresa que fabrica productos en una línea de producción, conocer la proyección de ventas es importantísimo, ¿no? Porque ayuda a optimizar los stocks, ayuda a liquidar las comisiones. Esa es una forma que se puede monetizar el dato en la industria farmacéutica. Desde el punto de vista comercial, dejemos de lado la inteligencia artificial para el estudio bioquímico de una nueva vacuna, no sé, el estudio del ADN, bueno, todo eso que sería más especializado hacia las ciencias biológicas. Hablemos de la empresa farmacéutica desde la visión comercial, de posicionamiento de un producto. Se puede trabajar, este es un caso en el que yo participé, por ejemplo, hacer proyecciones de demanda o de ventas potenciales de un determinado medicamento. Otro trabajo, una empresa farmacéutica que tenía un programa de fidelidad para pacientes crónicos. Creo que era diabetes y otra enfermedad crónica. Y se anotaban en ese programa de fidelidad, tenían un descuento en ciertos medicamentos, pero a su vez ellos compartían ciertos seguimientos de salud. Bueno, estos pacientes tenían algunos problemas de abandono, entonces se utilizaban los datos para hacer acciones preventivas de retención, es decir, que el paciente no se fuese de este grupo de fidelidad y la empresa farmacéutica ganaba en todo el historial y el comportamiento de los pacientes con los medicamentos que
que podía consumir. Como para poner ejemplos, ¿no? Después, la industria farmacéutica tiene obviamente todo un tema, pero que tiene que ver más con la biología que con la parte comercial. A ver si tengo acá. Y también tenemos otras preguntas en el chat. Juan nos pregunta qué es la ciencia de datos y si puedes poner un ejemplo aplicativo de la ciencia de datos a los negocios. Sí, Juan, ¿cómo no? ¿En qué industria te gustaría? Por ejemplo, la industria financiera, el retail, el supermercado, no sé, la industria automotriz. Busquemos cualquiera. Bueno, la industria financiera es la que es más antigua en el uso de la ciencia de datos. Los modelos de scoring de la industria financiera son ejemplos de ciencia de datos, son ejemplos de modelos analíticos, en donde los datos que se procesan son los datos históricos de uso del crédito de las personas, y con eso se calcula un modelo predictivo que estima la probabilidad de que esa persona sea morosa o no lo sea en un futuro. Y con eso el banco calcula la tasa que le va a cobrar, porque a las personas que son altamente riesgosas les cobra una tasa más alta, o directamente les niega el producto bancario, y en el caso de que aprueba el producto bancario, le permite también calcular cuál es la provisión, cuánta reserva tiene que hacer para respaldar ese préstamo que acaba de ejercer. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, la previsión de demanda, que ya hablamos de la empresa farmacéutica. Un ejemplo, en un retail, cómo están organizados los carritos de compra. Segmentar a los clientes del club de fidelización de acuerdo a los carritos de compra. ¿Qué tienen en su carrito de compra? Por ejemplo, las familias con niños tienen una presencia porcentual de los lácteos más grande que las familias de adultos mayores. Entonces, cómo se compone un carrito de compras hace que yo pueda a esos grupos identificados diseñarles ofertas personalizadas para que vuelvan con más frecuencia al supermercado. Bien, muchas gracias, Rosario, por la respuesta. También tenemos otra pregunta de Ricardo, que nos comenta qué requisitos mínimos necesito saber para poder llevar el programa. El requisito imprescindible es que tengas una antigüedad mínima de ejercicio de trabajo profesional, es decir, que te permita comprender lo que significa un negocio y cómo el negocio gana, pierde, y cómo eso puede mejorarse o no mejorarse con la toma de decisiones. Es decir, que hayas tenido esa experiencia de entender un negocio y entender cómo se toman las decisiones para después poder aplicarla a los programas de ciencia de datos. Lo demás, que es el apoyo tecnológico, revisar los conceptos de estadística, y todo eso lo vas a aprender durante el curso. Lo que no te podemos transmitir es la experiencia de negocio. Y como los casos de uso que hay que diseñar y hay que construir resuelven problemas de negocio, si nunca estuviste en un negocio, no sabes lo que es un problema de un negocio. Digamos, a un joven que acaba de terminar la carrera de pregrado y que salió de la escuela secundaria, entró a la universidad y nunca trabajó, si yo le pregunto qué es un problema de negocio, me dice, y que al señor del kiosco de la esquina se le rompió un mostrador o se le cayeron las golosinas, es decir, un problema concreto, no que al señor del kiosco de la esquina no tiene rentabilidad en la venta de las golosinas, eso no se le va a ocurrir, porque nunca trabajó en un negocio. Entonces lo importante es la experiencia laboral, eso es lo más importante, eso es lo mínimo. Y sigo con la segunda pregunta de Brian, que tiene que ver con esta. ¿Necesitan conocimientos previos? No, vamos a aprender desde cero en la materia de fundamentos de base de datos, y el lenguaje de programación que va a ser Python también. Nos interesa que ustedes tengan nociones de programación, no nos interesa que sean expertos en programación, porque hoy en día, si yo me siento con ChatGPT y le digo, ¿puedes por favor escribirme en Python un código, tal cual como se los estoy diciendo, un código en Python que resuelva este cálculo? Y ChatGPT me escribe el código, entonces no hace falta que yo sepa programar. Y hay herramientas de ciencia de datos que hoy vienen con, que son DataIQ, por ejemplo, que vienen con componentes que simplemente se ensamblan y resuelven las operaciones. Así que sí es necesario que sepan lo que es un código computacional y tengan una experiencia. Porque si ustedes quieren seguir estudiando con esta base, van a poder convertirse en expertos programadores si quieren. Pero no es imprescindible. Ser un Bien, experto en programador. gracias, Rosario. Y por último,
Finalizando el programa, ¿podré desarrollar e implementar un modelo de inteligencia artificial? Por ejemplo, en el área de asesoría legal de una empresa que gestiona constantes permisos con el Estado. Por ejemplo, una industria minera. A ver, tendría que conocer, no todo lo que uno imagina se puede realizar, hay que conocer más del problema en sí, es decir, no todos los problemas tienen solución en función de que no sabemos si tenemos los datos necesarios en primer lugar. Aquí tenemos también en UTEC, hay un programa de ciencia de datos para minería, no sé si toca esos temas legales de la minería, no lo sé, pero sí te aseguro que cualquier problema en donde, por ejemplo, si tu problema fuese reducir el riesgo de litigio o reducir los costos en función de interpretar el comportamiento de ciertos indicadores, casi te diría que sí, que ese problema se puede plantear. Si lo vas a poder resolver, y si pudiste resolver el reto, vas a poder resolver ese problema. ¿Te puede pasar que necesites ayuda porque el código es infinitamente más complejo? Sí, puede ser. Que digamos, escapa a tus posibilidades, porque a lo mejor estudiaste abogacía y no estudiaste ingeniería, entonces, bueno, no eres una persona que tampoco tenga interés en lo personal de ponerse a escribir código. Perfecto. Si el problema está bien planteado, y te aseguro que acá vas a aprender a hacer un problema bien planteado, puedes tercerizar la escritura del código. La escritura del código es lo de menos. Lo más importante es poder plantear el problema, y eso sí, te aseguro que si sigues el programa con atención y con dedicación, eso lo vas a adquirir, y obviamente después hay que practicar. Industria Bien. financiera, el mercado de valores, sí, por supuesto, hay hay toda una lectura, digamos, una bibliografía enorme de cómo se usan los modelos de inteligencia artificial en la industria financiera y particularmente en el mercado de valores para predecir el movimiento de los títulos, de las acciones. Tienen sus características. La industria financiera tiene, por ejemplo, en lo que son modelos analíticos, regulaciones muy importantes, y también el mercado de valores. Es decir, hay que ajustarse en el trabajo de los modelos con la parte de regulación. Uno no puede hacer un modelo de riesgo sin leer las normas para que ese modelo de riesgo sea estable. Con esto quiero decir que el científico de datos no solamente tiene que saber resolver el modelo y el producto de datos, sino que tiene que saber cuáles son las normas que hacen que ese producto tenga que ser seguro cuando se utilice. ¿Utilizarán modelos preentrenados de Deep Learning? Estamos definiendo digamos, hasta dónde podemos llegar con la parte de inteligencia artificial. Seguramente vamos a mencionar Deep Learning y lo vamos a explicar. No sé si llegaremos a hacer un caso de uso de Deep Learning. Cuando Bien. menciono optimización, está orientado a optimizar a través del algoritmo de AI de programación lineal. De programación, de lo que son algoritmos de optimización, que puede ser un método lineal o pueden ser otros métodos. La idea es sí, un modelo de optimización. Y la inteligencia artificial se le llama inteligencia artificial porque es una herramienta que, cuando está implementada con el formato que está implementada en las plataformas que nos ayudan a hacer este cálculo, es como gran parte del proceso de diseñar ese algoritmo está resuelto. Es decir, es bastante automática. Uno directamente no es que programa, hace la programación, escribe el modelo, sino que simplemente lo parametriza. Pero sí, cuando me refiero a optimización, me refiero a programación lineal y todos los otros métodos de optimización. Bien, muchas gracias, Rosario, por responder las preguntas. Si no he trabajado en marketing o finanzas y no tengo experiencia en el área de mantenimiento industrial, ¿también puedo seguir el programa? Sí, por supuesto. Hemos tenido abogados, psicólogos, personas de diferentes profesiones, y la verdad que es muy rico el intercambio con los que vienen de las áreas de las ciencias más duras, porque cuando se arman estos equipos interdisciplinarios, verdaderamente hay un gran aprendizaje por parte de todos, ¿no? Porque es notable como las formas de pensamiento son diferentes, y eso, lejos de entorpecer, enriquece el trabajo en equipo.
Bien, ahora sí, muchas gracias. Si tienen alguna duda, igual les voy a dejar por acá por el chat el contacto de los asesores comerciales para que puedan hacer llegar esas preguntas, ¿sí? Y poder resolverlas. Ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por participar de esta charla del programa de Data de AI for Business Leaders. Los invitamos, por favor, también a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el chat que les está apareciendo ahora mismo. Le dan clic y nos va a ayudar mucho a poder reforzar cómo hemos desarrollado esta sesión. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. Es un placer con ustedes. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias por su atención, por las preguntas y nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense. Ahora por el chat les dejo el correo. Gracias, Rosario. ¿Quieres comentarnos algo para No, cerrar? solamente saludarlos a todos, agradecerles al equipo de UTE que brindó soporte para esta reunión, a todos los participantes y espero que nos veamos en clase para hacer lindos proyectos analíticos. Muchas ¿Está bien? gracias. Bonita noche a todos. Cuídense. Bueno, chao. Chao, chao. Can we keep each other's company, oh company. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake.